La propuesta para hoy es hablar de un dato que salió en estos días, que difunde el INDEC, que es la capacidad instalada, que nos ayuda a entender un poco, ya lo habíamos visto en columnas anteriores, bueno, cómo se comporta la producción, cuánto de las máquinas que tienen las empresas se están utilizando, y eso nos ayuda a dar cuenta si efectivamente hay un repunte o no en la actividad económica. Dar un dato general sobre esto y ver algunos sectores particulares que están siendo muy golpeados, y comparar, ¿no?, cuánto de las máquinas, cuánto de esa utilización tienen hoy en día respecto al año pasado. Y por otro lado, muy brevemente, mencionar el martes 15 hubo, el Banco Central suele hacer jornadas monetarias y financieras anuales. Bueno, participó el presidente Milei y dijo dos cosas que llaman la atención y me gustaría mencionar y charlar un poquito sobre eso, que son que esta gestión actual no está controlando los precios. Recordemos que se enmarca dentro del paradigma liberal, ¿no?, de la teoría económica liberal, ortodoxa, convencional, que no está controlando los precios y que tampoco está controlando el tipo de cambio. Entonces, mencionar dos cuestiones ahí que hacen un poco de ruido a la hora de analizar esta afirmación tan fuerte que hace el presidente de la Nación. Así que eso es un poco la idea para hoy. Bien, comenzamos con capacidad instalada en las fábricas. Bien. Bueno, el dato para agosto, esto tiene un pequeño retraso de 2 meses, es de la capacidad instalada promedio de la economía es del 61,3%, a comparación de agosto del año 2023, que era de 67,9%. Entonces, seguimos todavía en niveles de capacidad instalada por debajo de lo que era el año pasado. ¿Cómo se mide esto? Bueno, simplemente le preguntan a las empresas, ¿no?, cuántas máquinas tenés y cuántas de esas máquinas están utilizando en la actualidad. Y obviamente eso está vinculado con la capacidad de venta que tiene esa empresa, ¿no? Si vende más, va a utilizar más capacidad instalada, y si está en un contexto recesivo, va a utilizar menos capacidad instalada. Entonces, el promedio de esa capacidad instalada hoy es del 61,3%, unos puntos por debajo de lo que era el año pasado. ¿Qué es lo ideal, Fer? ¿Qué es lo ideal si dijéramos, no, el país está bárbaro, creciendo a tasas chinas? ¿Cuál sería el porcentaje de capacidad instalada en utilización? Bien, bueno, hay datos empíricos que muestran que los países trabajan entre un 70 y 80% de su capacidad instalada. Ese es el promedio que uno puede rastrear en muchos países, ¿no? Hay muchos trabajos sobre esto, siempre funciona entre 70 y 80. ¿Pero por qué? Porque cuando una empresa, en un contexto de expansión económica, se va acercando al 100% de su capacidad, está vendiendo muchos productos y eso conlleva que utilice más máquinas y demande más trabajadores y produzca más. Cuando está llegando al máximo de su capacidad, ahí sucede lo que se llama la inversión, ¿no? El empresario va a invertir en más máquinas porque lo ideal es que las empresas funcionan con cierta capacidad ociosa, digamos, tienen algunas máquinas ahí por las dudas, para atender eventuales picos de demanda. Por ejemplo, el caso de una heladería. En el caso de una heladería, obviamente, si tiene 10 heladeras, en invierno va a utilizar 5 o 6, pero llegado el verano va a utilizar 7 o 8 heladeras y tiene 2 heladeras ahí para atender eventuales picos de demanda en el verano. Entonces, siempre lo ideal, o los datos lo que muestran, es que este dato oscila entre el 75-80% en condiciones normales. Uh-huh. Hoy estamos en 61,3%, o sea, por debajo del promedio, muy por debajo del promedio de lo que se observa a nivel mundial y en condiciones normales. Pero sí, digamos, siempre el promedio es entre 75 y 80%, porque cuando te vas acercando al 100%, en general se invierte. Se invierte y se incorporan más máquinas, perfecto. Y al revés, al revés en recesión, digamos. Uno podría observar más adelante que la capacidad instalada está en 75-80% en un contexto recesivo. ¿Pero por qué? Porque se destruye capital, digamos, ¿no? Las empresas no venden y empiezan a deshacerse de las máquinas, lo transforman en dinero líquido para pagar cuentas, o capaz, como no se vende, lo ponen en alguna inversión productiva. Entonces, vos me podés decir, che, Fer, pero mirá, estamos en un contexto recesivo y la capacidad instalada en el largo plazo se observa que está entre un 75-80%. Bueno,
lo que sucede en general en esos momentos es que las empresas empiezan a deshacer de máquinas. Entonces, por eso uno observa que a lo largo del tiempo siempre está entre 75 y 80. Pero en el corto plazo, como estamos viendo ahora, se pueden ver estos valores cómo van bajando, porque todavía es muy pronto para que las empresas empiecen a liquidar ese capital. Entonces, por eso vemos que los datos están en 61,3% por debajo de lo que es el promedio. ¿Y recordás por la positiva, no porque estén vendiendo máquinas, descapitalizándose las empresas, sino por el contrario, por estar produciendo a buen ritmo, porque hay consumo y hay un movimiento económico virtuoso en el que hayamos estado en las últimas décadas, ahí en el 75-80% de utilización de la capacidad? Sí, hay un periodo, que es el periodo que va entre el 2007 y el 2011, que es cuando Argentina creció. Después del 2011-2012 Argentina deja de crecer. Ese periodo fue muy virtuoso y se lograron niveles de capacidad instalada muy altos. Y ahí había una discusión, ¿no? Porque efectivamente en ese momento Argentina tenía inflación, 20-30% de inflación anual, pero tenía inflación. Entonces la discusión era, bueno, te quedaste o llegaste al límite de producción, no podés producir más, y lo que están ajustando son los precios. Y cuando uno veía los datos, las empresas estaban en 75-80%, digamos, en el promedio. ¿Por qué? Porque invertían. Entonces la economía crecía. Por eso se dice que después del 2011-2012 no se creció, porque no se invirtió más. Entonces, lo que ajustaban eran justamente los precios, un proceso inflacionario. Pero digo, en ese periodo vos tuviste crecimiento económico y tuviste alta utilización de la capacidad instalada, seguido de un proceso de inversión que hacía que esa capacidad instalada siempre oscila entre el 75 y 80%. Es muy difícil que uno observe un dato en el cual una empresa trabaja al 100%, porque pasa esto que te comentaba, ¿no? Vamos a invertir y en general las empresas trabajan con cierto margen de stock, ¿no? Stock o capacidad instalada. Así que sí, ese periodo fue un proceso muy virtuoso en donde se amplió mucho, creció mucho la capacidad productiva de nuestro país. Bien, algunos datos de algunos sectores que están a la baja. Bueno, la industria automotriz, por ejemplo, si nosotros decíamos que la utilización normal va entre el 75 y 80%, la automotriz hoy está en 59,8%, cuando en agosto del 2023 estaba en 74%, con una capacidad normal, digamos. Claro, un 15% por lo menos cayó, muchísimo. Así es. Textil es un rubro muy golpeado, 50,4% está hoy en día, y estaba en 60% en agosto de 2023, también cayó un montón. O sea, no estaba bien, pero está peor, digamos. No estaba bien, claro. Ahí está, buen punto. No estaba bien, pero está mucho peor. El caucho de plástico, 50,4%, estaba también en 60%, un sector que empeoró bastante también. Entonces, bueno, a través de estos datos, lo que estuvimos mirando es que, por ejemplo, la refinación de petróleo es un dato que da bien, digamos, y algunos sectores asociados a la producción primaria, ¿no? Lo que uno puede ver es, bueno, hay un modelo económico que se orienta, como venimos mencionando a través de las distintas columnas, hacia sectores extractivos o productivos primarios, y no tanto hacia el sector industrial. Sí, si encima se comparan datos con el año pasado, que fue de sequía, bueno, va a dar todo positivo en el agro, por ejemplo. Totalmente. Este es un problema que hoy no tenemos. Entonces el agro muestra comportamientos muy positivos en lo que es la producción y la producción manufacturera agroindustrial, digamos. Bien, eso por un lado, y ahora déjame mencionar muy brevemente el discurso de Javier Milei el martes 15 en las jornadas monetarias y financieras del Banco Central, que es una jornada muy técnica, donde se presentan trabajos y cuestiones macroeconómicas. Bueno, lo que dijo el presidente es que en su discurso, cosas que llaman mucho la atención, es que esta gestión actual no controla precios, digamos, porque es una gestión liberal, y por otro lado no controla el tipo de cambio. Y hay dos cuestiones. Respecto a que no controlen los precios, nosotros
lo que vimos hace mucho tiempo, seguro lo recordarás, Ale, es esto de, bueno, exigirle a la prepaga que retrotraigan sus precios. Bueno, si eso no es controlar precios, entonces, ¿a qué podemos llamar controlar precios? Y otro evento que yo recuerdo respecto al control de precios es amenazar al sector industrial diciéndole, si no bajan los precios, le abro las importaciones. Entonces, ahí uno puede ver ciertas contradicciones en el discurso liberal de la gestión, sobre todo el presidente, y lo que hace el ministro de Economía, Caputo, o la gestión económica, respecto a estas decisiones sobre los precios, ¿no? Que bájenme los precios porque le abro las importaciones, o retrotráiganme los precios a tal día. Eso por un lado. Y por otro lado, lo del tipo de cambio me parece que es muy elocuente, ¿no? En la gestión actual, a diferencia de la anterior, reforzó mucho más los controles, por ejemplo, sobre el dólar, el cepo, el famoso cepo, ¿no? Que ahora Caputo salió a decir que, bueno, ya lo vamos a levantar cuando estén las condiciones. Bueno, digamos, no hay medida más comunista en términos de las palabras que utiliza el presidente que tener un cepo, ¿no? Lo ideal sería, dentro de su marco teórico, dejar liberada la oferta y demanda de dólares y que su precio converja, digamos, al precio de equilibrio. Entonces, eso no sucede. ¿Por qué? Porque evidentemente están reconociendo que si liberan el cepo y el precio del dólar se regula por oferta y demanda y se dispara el precio del dólar, bueno, eso te va a generar un quilombo sobre los precios. Entonces, esas dos cuestiones. Yo lo que diría ahí para cerrar es que esta gestión se enamoró un poco del cepo, se enamoró de las intervenciones y dejó de lado un poco el paradigma o la teoría liberal o convencional que ellos tanto pregonan y difunden. Sí, algo así como dogmáticos en el discurso, pragmáticos a la hora de la ejecución de las políticas. Exactamente, exacto. Con lo que se ve es que, bueno, reconocer, digamos, discursivamente, lo que dice el presidente Milei es, bueno, yo soy liberal, voy a dejar funcionar la economía, que autorregule mediante los mecanismos que de oferta y demanda, y cuando va a la práctica, no podemos salir del cepo porque no están las condiciones, refuerzo los controles de capitales, el problema de la inflación es un problema, por ejemplo, ahí me meto con la inflación, es un problema de emisión monetaria. Bueno, hoy tenés superávit fiscal y seguís teniendo niveles de inflación bastante elevados, se desaceleró, pero digamos, son elevados para el nivel de ajuste que está sufriendo la sociedad, y fundamentalmente la tranquilidad de precios está dada porque están controlando el tipo de cambio oficial, con las devaluaciones del 2% mensual, o sea, están pisando el tipo de cambio oficial, y eso no te repercute en los precios y por lo tanto tenés desaceleración de la inflación. Sí, además entiendo, Fer, corregime si no, pero la recesión, no sé, técnicamente seguimos en recesión, técnicamente para ustedes, para los economistas, ¿seguimos en recesión? Sí, yo creo que sí, que seguimos en una recesión, sí, sin duda, sí, estamos en una recesión. ¿Y es un coto o es una forma de controlar los precios, la recesión, en definitiva? Porque si no le vendés nada a nadie, no aumentás lo que deberías aumentar para sostener tu margen de ganancia, porque vas a vender todavía menos. Entonces, bueno, desde ahí también se doman un poquito los precios. Totalmente, sí. Argentina venía de un contexto muy revolucionado en temas de precios. En la gestión anterior, digamos, había una cuestión que tiene que ver con un margen extra por eventuales devaluaciones, para cubrirse eventuales devaluaciones y aumento de costos. Bueno, yo creo que esta recesión induce de alguna manera a que se acomoden esos precios, ¿no? Se acomodan de alguna manera, como digo, bueno, poniendo oferta 2x1, bajando los precios para vender más porque no vendes nada, digamos, ¿no? Pero eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La ganancia, digamos. Si vos de repente no vendés y encima te aumentan los costos, como son las tarifas, ¿no? Te aumentan la luz en la producción o te aumentan algún otro tipo de costo, bueno, vos ese costo en algún momento lo tenés que trasladar. Y si no lo trasladás, vas a ganar cada vez menos y podés llegar a cerrar el negocio, fundirte, digamos. Entonces, yo creo que la recesión sí ayuda de alguna manera a acomodar algunos precios, pero tiene un límite. Claro. ¿Cuál es el límite? Que si te aumentan los costos, en algún momento vas a tener que trasladar esos costos, eso se va a trasladar a la inflación,
porque si no vas a resignar cuota de ganancia hasta el momento en el cual las ganancias que tengan no te den para sostener el negocio o no te den para sostener la actividad que vos realizás. Entonces, yo creo que contribuye, pero en algún momento la inflación está dada, de nuevo, separamos los precios de las cantidades, ¿no? La inflación está dada por los costos que vos tenés y en un contexto recesivo. Si no vendés, eso es una combinación muy explosiva. Fer, te mandamos un abrazo grande, nos reencontramos la semana que viene. Ale, un abrazo grande y buen fin de semana. Nuestro economista de cada jueves, Fernando Córdoba, en Primera Mañana.